Me vais a permitir que acuda a mi propia experiencia de docente para plantearos una serie de ejemplos de proyectos que he podido llevar a cabo en el aula, en diferentes contextos educativos, desde infantil a primaria, pasando por bachillerato y secundaria, incluso en contextos de escuela de idiomas, de formación profesional y sobre todo en la asignatura de inglés en la etapa de secundaria. En infantil y primaria los procesos que planteamos fueron partiendo de producciones performativas. Por ejemplo, teníamos un proyecto en inglés con niños de infantil y de primaria en educación no formal que se trataba de The Beatles on Tour o Walking in the Jungle. Intentábamos generar productos audiovisuales trabajando de una forma más transversal. En secundaria, por ejemplo, en la asignatura de inglés y también en la asignatura de Historia en Inglés, realizamos producciones también audiovisuales que denominamos Art Connection, en el que el alumnado buscaba la conexión entre diferentes monumentos y producciones artísticas que estaban ubicadas donde lo hacía el centro, que era en Londres, y buscaba una conexión con otra obra española. En bachillerato hay varios ejemplos que os puedo proporcionar dentro de la asignatura de inglés. Es cierto que las producciones en estos casos también tendían a producciones audiovisuales y representaciones artísticas. Así, por ejemplo, hubo una secuencia también didáctica en forma de proyecto que trabajamos sobre el doblaje en el aula y lo llamamos Dubbing Scenes. Elegimos varios clips de vídeo y a partir de ahí planteábamos un doblaje real con también traducción al castellano y lo que todo eso suponía, reflexionando sobre el papel de los dobladores en el mundo audiovisual. También pasamos por hacer vídeos que tenían que ver con el cambio climático, en el que la investigación era también muy precisa en cuanto a los cambios que ocurrían en esta crisis climática. Hubo otro proyecto cuya producción era un podcast que partía del conocimiento y la relación que tenía el alumnado con este medio, sobre todo sonoro, y cómo podía generar sus propios podcasts. Más relacionados con el arte era también un proyecto que era Women in Art y que trabajamos como utilizar el formato de Facebook y de Instagram como producción para que el alumnado volcara allí un perfil de una autora y fuera generando con quién sería amigos, quién le daría like. Entonces es cierto que enriqueció mucho cómo funcionaba el proyecto y que luego pudimos organizar en el centro una especie de Guess Who o Treasure Hunt con esas producciones. El último fue partiendo de un capítulo de una serie que se llama Black Mirror. El capítulo era Nosedive, el alumnado lo visualizamos varios extractos en aula y luego trabajamos en un mural colaborativo utilizando diferentes ilustraciones que le daban otro valor al producto final. En grado superior, otro posible ejemplo podría ser en Administración y Finanzas. Trabajamos con un proyecto que relacionaba las noticias con la legislación y lo llamamos la ley al día a día. Recuerdo en esta etapa que fue todo el caso de Marta del Castillo y que el alumnado sintió realmente que algo de lo que estaba aprendiendo y la mayor parte de ello tenía que ver con la realidad. En escuelas de idiomas, tanto en nivel básico como en nivel más intermedio, también utilicé las producciones audiovisuales y performativas como producto en proyectos. Así, por ejemplo, para Navidad hicieron un doblaje de un villancico partiendo de un ejemplo del programa de Jimmy Fallon. Y entonces, bueno, pues realmente enriqueció el aprendizaje en esa etapa inicial de su aprendizaje. Y en niveles más intermedios también el trabajo a través del doblaje con un capítulo de Halloween de Modern Family les ayudó a empezar a trabajar la fluidez oral. Por último, he de decir que en el 2020, incluso en la situación tan difícil que nos tocó vivir durante esa formación que tuvimos que adaptar al modo telemático, en colaboración con compañeras, como siempre estupendas, pude también desarrollar proyectos tanto en segundo de la ESO como en cuarto y en primero de bachillerato. Especialmente os recomiendo, por ejemplo, el de segundo de la ESO, en el que utilizamos My Favorite Place Speaks Up como ese resumen para que el alumnado utilizara la aplicación de Chatterpix y eligieron su lugar favorito durante la pandemia y el confinamiento y le dieron voz a ese espacio. La voz la ponían ellos, pero realmente el que hablaba era el lugar. Y en cuarto de la ESO, con una compañera también del centro, planteamos que el alumnado creara su propio grupo de música, como le llamarían, en que generaran el estribillo de una canción, a partir también de una indicación que era que utilizaran los condicionales.
Entonces, bueno, veis que ha habido diferentes contextos con distintas aproximaciones al ABP, cada uno muy distinto, pero es cierto que el ABP permitió dar respuesta a las necesidades reales del alumnado, que tomaran decisiones en ello y que por tanto su implicación con el aprendizaje fuera mayor.